protones, neutrones en el núcleo y electrones que giran alrededor de él. Todos estos electrones y estos protones tienen carga. La carga es muy chiquitita, si no estoy errado es este número, 6,29 por 10 a la menos 18 coulomb de carga cada uno. En estado natural estos átomos están en equilibrio. Si están en equilibrio quiere decir que tienen la misma carga nula. Si tienen carga nula, tienen la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones, ya que los mismos tienen la misma carga. Si yo por algún motivo puedo enchufarle electrones al primer átomo de este dibujito, o sea, si por algún motivo yo agrego 5 electrones, este átomo al estar en contacto con los demás, se extenderá el equilibrio, por lo tanto van pasando electrones hasta que todo se equilibra, en este ejemplito, con 3 electrones cada uno. Mientras se produjo ese pasaje, lo que hubo una corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica es el pasaje de electrones ordenados por un conductor. Entonces, si yo acá tengo un elemento con un montón de electrones de más, y acá tengo otro con electrones de menos, si se quiere, cargado positivamente, esto va a tender a equilibrarse hasta que la carga sea la misma en este y la misma en este. Ese pasaje me dio a mí una intensidad de corriente y es lo que llaman corriente eléctrica, que es lo que ustedes vieron. Ya vieron. Ahora, ¿qué pasó cuando esto se equilibró? Cuando esto se equilibró no pasó más nada, ya está, no tengo corriente, no tengo nada. Entonces, lo que yo tengo que tratar de alguna manera es constantemente estar sacando electrones acá. Y para que esto no flote, constantemente sacando electrones de acá. Entonces, en esto, yo tiro, constantemente se va equilibrando y como este me los va sacando, siempre voy a tener más electrones acá que acá y voy a tener una corriente eléctrica, en este caso sería continua, en este ejemplito. ¿Qué es este elemento que yo coloco acá para todos los electrones? Bueno, es lo suficientemente grande como para poder absorber esos electrones. Esto, bueno, el que me manda el electrón es el generador de corriente, en los casos nuestros en Avicura la mayor parte, y la Tierra que me absorbe esos electrones. Y la compañía eléctrica, en este caso la SEB, lo que hace es, como la corriente eléctrica se la produce trifásica, o sea, se producen 3 líneas de corriente, lo que yo tengo en el cable, en la calle, es una línea R, una línea S, una línea T. Todas estas 3 líneas, los colores estos no son los reglamentarios, estas 3 líneas producen electrones. Si yo tenía de alguna forma la 1 tierra, se produce la corriente eléctrica. Entonces yo tengo acá mi casita, consumo, fenómeno, nos vamos a enganchar de la línea. Nos mandamos la gran Argentina, nos colgamos. ¿Ah? ¿Listo? ¿Ah? Estoy colgado. Bárbaro. ¿Me tengo necesariamente que colgarme de este cable que es neutro? Y en realidad no, por lo que vimos recién, si yo esto lo conecto a tierra, la varita se va a prender. Y yo voy a tener luz. Ahora resulta, instalación eléctrica, yo estoy colgado, en instalación eléctrica, obviamente no voy a colgar la lamparita, voy a tener la lamparita, voy a tener enchufe, bla, bla, bla. En algún momento produzco lo que se llama un cortocircuito. Es decir, directamente estos 2 cables me quedaron puenteados. No tengo consumo. Si no, yo no tengo consumo, lo que no tengo es resistencia, de resistencia 0. Si la ley de Ohm es igual E sobre R. Y si R es 0, ¿cuánto vale I? Acá yo pongo 220 volts, pero hoy por hoy se está trabajando ya con 230.
de intensidad si mi resistencia es 0. 220 dividido 0, ¿cuánto da? 220. 220. 0. Entonces, Uno. si ustedes aproban matemática, o ustedes, el profe de matemática es un burro. 0. Bien, entonces vamos a poner 220 dividido, en vez de 0, voy a poner un número muy chiquitito, 0,000000001. ¿Ven acá? ¿Sí? Este número 0, este número es muy grande. 22 no sé qué diablo, no son ni millones. Cualquier número dividido 0, gente, es infinito. Análisis matemático. Infinito. Cualquier número dividido 0 es infinito. ¿Qué es lo que dice acá? Mi intensidad es infinito. Mi intensidad, en definitiva, intensidad son electrones. Si yo tengo intensidad infinita, tengo infinitos electrones circulando. Si yo tengo infinitos electrones circulando en un cable de 1,5, la temperatura que se me genera acá es tan alta, esto se quema y se prende fuego. Entonces, yo tengo que colocar un elemento que, ante el caso eventual de un cortocircuito, esto no se me prenda fuego. Originalmente este elemento era un fusible. O sea, justamente como el paso de la intensidad me genera temperatura, como el paso de la intensidad me genera temperatura, yo acá lo que se colocaba antes era tapón. Esto acá tiene un cablecito. Este era un cable, es un cable de cobre. Que, digamos, hasta ciertos amperes, hasta que mi intensidad, mientras mi intensidad sea menor, como amperes, esto estaba calibrado, mi intensidad sea menor de 6 amperes, el calor que pasa, el cablecito se lo bancaba. Pero si mi intensidad por un cortocircuito se me elevó de golpe a muchos más amperes, esto se calentaba y se cortaba. ¿Qué problema tenía esto? En vez de llamar al electricista, si antes tenía un cablecito, yo le metía la mano y metía 2 cablecitos. Y si se cortaba, le metía 3 cablecitos. Y si se cortaba, le metía 4 cablecitos. Cuestión que esto en realidad llevaba esta intensidad a 32 amperes y se me prendía fuego la instalación, porque igual tenía muchos amperes. Entonces, modernamente, esto se cambió por lo que es la llave termomagnética. Esta es la llave termomagnética. Y tiene dos principios de funcionamiento. La llave termomagnética tiene una parte que es térmica, quiere decir, tiene un par bimetálico en algún lugar, o sea, un elemento formado por dos materiales distintos, que acá yo tengo el cable, acá yo tengo el otro cable. Si esto se eleva la temperatura como el coeficiente de dilatación de este material es distinto, uno se alarga más que el otro. Entonces, al alargarse, esto se curva y al curvarse se desconecta. Esta es la parte térmica. Esta parte sirve ¿para qué? Para que si yo tengo un pequeño cortocircuito o una pequeña sobrecarga, generalmente viene por un cable pegado, el típico es el de la plancha, esto van pasando electrones, esto va levantando temperatura, y para que no siga yo elevando mi intensidad, esto se despega y me corta. Una vez que esto se enfría, esto vuelve a su lugar original y yo vuelvo a tener corriente. Entonces esto generalmente está producido por algún artefacto en mal estado. Y una vez que se enfría, yo vuelvo a tener luz, porque vuelve a pasar la intensidad.
Y está formado por una parte magnética. Ustedes saben o vieron que si yo sobre un elemento generalmente ferroso enrojo un cable, cuando pasa una corriente eléctrica, esto se me transforma en un electroimán, o sea, se transforma en un imán. Entonces, yo lo que tengo acá es que tengo un cable que pasa por acá. Mientras mi corriente sea pequeña, no pasa nada. Pero si de golpe yo tengo un bruto cortocircuito, esto se me transforma en un electroimán y esta pastilla se pega acá y me corta instantáneamente el pasaje de electricidad, el pasaje de la corriente eléctrica. En este caso, hasta que yo no solucione el problema, no hay forma de accionar la térmica de nuevo. O sea, la térmica saltó. Si saltó por calentamiento, yo después de un rato la bajo, vuelve a andar. Pero si saltó por un tema de un cortocircuito grande que entró a funcionar la parte magnética, hasta que no solucione la parte magnética, no vuelvo a tener. Entonces, en principio, yo, colgado y todo como estoy, por las dudas, tendría que poner acá una llave electromagnética que viene con ciertas características, por ejemplo, de 2 por 10 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo no supere los 10 amperes, voy a tener luz. Cuando por un motivo de electricidad esto se me eleve a más de 10 amperes, mi térmica va a saltar y yo lo que voy a estar protegiendo es que no se me prenda fuego la instalación. ¿Alguna consultita hasta acá? ¿Seguimos? Estas cositas se supone que las vieron en el taller, en los talleres. Ahora bien, vamos a poner que acá, en vez de un cortocircuito, yo tengo mi línea de red y el nabo metió lo del enchufe. ¿Qué es lo que va a pasar? Este inconveniente que tengo yo acá, la térmica está, la térmica la puse. Pero esta intensidad de corriente ahora está pasando por mí y está yendo hacia abajo. ¿Y la térmica va a cortar? Y no, mientras esto sea menor a 10 amperes, mientras esto sea menor a 10 amperes, mientras esto sea menor a 10 amperes, la térmica no corta. Al amper que pasa por mi cuerpo, yo soy boleta. ¿Está? A ver si se encuentro acá. Espérenme un segundito, por ahí tardo un poco. Electromecánica, manuales y libros. Tenía que haber buscado antes, esto no me di cuenta. El dibujito del viejo tapón. Acá está el dibujo de la magnética, acá tiene el dibujo de la electromagnética, bien cómo funciona, ¿sí? Acá está. Fíjense. Si por mi cuerpo pasan 0,5 miliamperes, o sea, 0, esto que dividir por 0,0005 miliamperes, es el famoso cosquillero. Si ya está pasando 0,01, ya tengo contracción muscular. Si están pasando 30 miliamperes, contracción muscular de la caja torácica originando asfixia. Si ya pasan 30 miliamperes, fibrilación cardíaca. Y si ya pasó un amper, paro cardíaco. ¿Está?
Entonces, pasaron los 10 amperes, yo soy boleta, cruz, y la térmica, porque la térmica va a cortar recién. Entonces, además de la térmica que me teje la instalación, yo tengo que colocar otro elemento, que es el disyuntor diferencial. Este sí va a proteger vidas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace este? Este lo que hace es, yo estoy mandando un amper, cuenta cargas. Dijimos que cada electrón tiene carga. Entonces, cada electrón tiene carga, yo estoy mandando un amper, estoy mandando 6,28 coulomb de carga. Y esto me lo compara con lo que vuelve. Se está volviendo un amper, dice, está todo fenómeno. Ahora, si acá en vez de un amper está volviendo, un amper son 1969 miliamperes, perdón, porque este numerito, esto dice, para, yo mandé 1, estoy recibiendo 0,96, corto, porque quiere decir que en algún lado se me están yendo los electrones a tierra. Si yo acá en que me colgué, coloco el disyuntor, coloco la térmica, pero me colgué únicamente del cable positivo, estoy al horno porque el disyuntor no me está tomando la parte que se me va a tierra. Acá sí o sí, por lo menos este cable que tengo acá, que antes mandaba a tierra, sí o sí antes lo tengo que pasar por el disyuntor para que me mida la entrada y la salida. Entonces, el disyuntor lo que va a hacer es proteger vidas. La térmica no me protege vidas, lo que hace la térmica es protegerme mi circuito. Antes de que existiera el disyuntor es un elemento inventado que se empezó a usar en los años 60, más o menos, 60, 70. Normalmente las instalaciones estaban todas para el diablo, entonces uno ponía el disyuntor y saltaba, saltaba y saltaba. Porque se usaban por ese entonces, las instalaciones estaban hechas con cables de tela y esa tela había que ser arriba por todos lados. Pero antes que tuvieras el disyuntor, había otro elemento de seguridad que era el cable a tierra. ¿Qué es lo que hacía el cable a tierra? Yo tengo un artefacto. Generalmente el problema se daba en la ladera o en el lavarropa. Este artefacto por algún motivo está en corto y está lleno de electrones. Como acá abajo está aislado con una patita de goma, no pasa nada. Pero cuando alguien venía y tocaba esto, se ponía lo que se decía, se puso masa, entonces todos estos electrones que estaban de más acá pasaban por el cuerpo funcionando de la misma forma que vimos antes. Entonces, yo colocaba acá un cable, en cambio, un cable a tierra, el cable a tierra hacía que los electrones estos que estaban sueltos acá instantáneamente fuesen a parar a tierra. Como no había disyuntor, nada saltaba, todo seguía funcionando, lo que pasaba es que yo pagaba luz de más porque era como tener una lamparita prendida. En el caso eventual, cuando yo tocaba, ¿qué iba a pasar? Yo me colocaba en paralelo, y esto viene, un circuito CD paralelo, con el cable. Y yo acá tengo los 220 volts. Yo acá tengo la intensidad de corriente, que son todos estos electrones que tengo sueltos en el lavarropa. Al yo tocar y haber un cable a tierra, esta intensidad se divide. Una parte pasa por mi cuerpo y otra pasa por el cable. Como mi cuerpo tiene mucha resistencia, y el cable tiene baja resistencia, los electrones no son giles y van a ir por el camino más fácil. O sea que la mayor parte de mi intensidad se iba por el cable. Esta intensidad del cable de acá es mucho mayor que la intensidad que pasaba por mi cuerpo
sencillamente porque en una resistencia, en un circuito en paralelo, la intensidad se va por donde tengo menor resistencia. Entonces, la intensidad que circulaba por mi cuerpo era bajita y zafaba de la tabla que habíamos dibujado antes en cuanto al peligro de muerte. Hoy en día, con el cable a tierra y con el disyuntor, cualquier elemento, cualquier problemita de tipo de en artefacto, automáticamente es lo que dije antes. Está mal el artefacto, yo paso al disyuntor con necesidad que yo toque. Pero si eventualmente yo meto los dedos en el enchufe, hasta tanto accione el disyuntor, el cable a tierra como protección adicional para que me alivie la patada. ¿Alguna cosita hasta acá, chiquitos? No, profe, se entiende todo. Bueno. Entonces, nosotros vamos a tener, y ahí sí, ya está explicado en el, después va a estar en el videíto, o sea, lo que van a hacer ustedes más que nada es verificar a lo que ya vieron, porque ustedes vieron instalación eléctrica, el pelado seguramente les hizo hacer una casita y demás. Era la parte reglamentaria, cómo se maneja esto reglamentariamente y cómo es lo que tienen que presentar. Reglamentariamente, o sea, en definitiva, yo lo que voy a tener es un tablero principal. Como vimos, este tablero principal va a tener dos elementos de seguridad. Va a tener disyuntor diferencial y va a tener termomagnética. Este disyuntor, en general, hoy por hoy en Bariloche lo están colocando. ¿Por qué lo están colocando? Porque pueden asegurarse que uno lo ponga dentro de la casa. Pero este, en general, muy rara vez se coloca. Pero tendría que estar. Y un tablero y una térmica que tiene que soportar, o sea, permitir a mí, termomagnética, no con el más, porque si no se va a confundir esto. Esta termomagnética me tiene que permitir a mí que me pueda pasar lo que se va a llamar demanda máxima de potencia simultánea. O sea, tiene que permitir que pase mi máximo consumo sin saltar. Y después, esto de acá, voy a ir a un tablero seccional, que es el que está adentro de la casa, que este sí va a tener uno o más disyuntores y va a tener por lo menos dos o más termomagnéticas. Bien. Vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto a características técnicas de estos dos elementos. El disyuntor diferencial de acá va a saltar cuando me mida una diferencia de carga de 300 mA. Mientras que el disyuntor de acá me va a saltar cuando me mide una diferencia de carga de 30 mA. A ver, quiere decir que si acá entra un ampere son 1000 mA. Si salen, se mide que salieron 699 mA, recién acá salta. En cambio, este va a decir que si acá entró un ampere, cuando salieron 969, acá corta. Fíjense en que este valor, más o menos, de los 30 mA, se está pasando por mi cuerpo y estaría en la patada, estaría zafando, digamos. Entonces, este corte sirve para proteger vidas. Incluso hay disyuntores más chiquitos de hasta 10 mA. ¿Qué quiere decir? Que si entraron 1000 y salieron 10 menos, 990, esto ya corta. En cambio, fíjense en que si por mi cuerpo pasan 30 mA, creo que saqué el dibujo, pero por si mi cuerpo pasan 300
digo 300 mA, ya estoy acá, ya estoy frito. O sea, el disyuntor este en realidad no me está protegiendo vidas. ¿Por qué se corre el riesgo de que este disyuntor no proteja vidas? Porque en realidad hoy por hoy son subterráneos, no se permite más el cable aéreo. O sea, este cable que está acá, que va de acá hasta acá, es el cable que yo va desde el pilar, en el caso más general, del pilar hasta la casa, ¿sí? Es este cable. Este cable no puede ser más aéreo, tiene que ser subterráneo. Es un cable que viene envainado, es lo que se le llama tipo Syntenax. O sea que viene un cable, vienen dos cablecitos, todos fundidos alrededor de otro cable. Esta tiene que haber visto un Syntenax. Enterrado 40 centímetros, sobre una cama de arena. La cama de arena lo que hace es que el agua se despeje. Lleva una protección mecánica, o sea, vengo el cable, acá tiene que haber un ladrillo. O tirar hormigón de corrido. Y tiene acá una malla metálica. O sea, que si yo a pasar de todo esto, estoy haciendo un pozo, y a pesar de todo esto, fui y corté el cable, no sé si me dejo morir, pero por lo menos que me dé una buena patada, ¿no? Porque me están avisando, mirá que hay un cable. Entonces, por eso este disyuntor puede ser más grande. Y ahora vamos a ver otro motivo por el cual es más grande. Porque si este disyuntor también es de 30 mA, estos tienen distinta calibración. Como tienen distinta calibración, si supongamos que a mí a tierra se me están yendo 32, este elemento tiene que cortar. Pero puede ser que corte primero el del pilar antes que corte el del seccional. El seccional está en casa, tengo acceso yo. El pilar está afuera. Nevó 1,5 metros de nieve, 2 de la mañana, yo estaba trabajando, me saltó el disyuntor, tengo que empilcharme, salir afuera o irme a dormir. Entonces, lo que se ve con esta diferencia es que salte primero el del seccional para que yo pueda meter mano desde mi casa y no tenga que andar haciendo lío. Es más, si esto es un edificio, este disyuntor teóricamente está en la sala de máquinas o en la sala de medidores, o sea, me tengo que ir hasta abajo de todo, meterme en la sala de medidores para accionar otra vez el disyuntor. Entonces, ese es el motivo por los cuales se colocan distintos las térmicas de los disyuntores. Las térmicas, la sensibilidad de los disyuntores. ¿Qué pasa con la térmica? Con la térmica también hay una característica similar. Las térmicas están catalogadas como de curva A, no, curva B, perdón, curva C y curva D. Esa curva lo que me da a mí, no tengo un punto más. Bueno, acá está. Esa curva lo que me da a mí es la sensibilidad de corte. La curva B corta entre 3 a 5 veces el valor nominal. O sea, quiere decir que si yo tengo una térmica de 6 amperes, si por algún motivo yo me fui entre 18 amperes y 30 amperes, esto corta. Ojo que este valor es de 18 a 30, puede ser cualquier valor intermedio. Generalmente esto se le usa para iluminación y es porque en la iluminación generalmente se usa en iluminación y porque es donde iluminación es donde más riesgo tengo yo de tener un problema personal en cuanto a cortocircuito, en cuanto a electrocutar. La curva C corta a 10 veces el valor nominal. Y la curva D corta de 10 a 20 veces. Entonces, supongamos que yo tengo un corto que se me fue de golpe a 9 amperes. Perdón, tengo 6 amperes, 6 por 9, digo bien, 54. Se me fue de golpe, se me fue a 59, a 54. Entonces,
Si yo se fue a 54, la curva C va a cortar. Esta va a cortar. Pero si yo me voy a 54 amperes y tengo una térmica con característica de curva D, esta no corta. ¿Por qué? Porque no llegué a las 10 veces el valor nominal. O sea, esta va a cortar a partir de 60. Entonces se busca lo mismo que antes. Mis tableros seccionales tienen que tener curva C de casa. Perdón, curva A. Y mi tablero principal tiene que tener térmicas de curva C. Entonces, un cortocircuito me va a cortar primero el seccional antes de que me corte el pilar y tenga el mismo problema que antes, salir de la casa o irme hasta el tablero de medidores para volver a tener luz. La verdad de todo esto es que las llaves de 300, las llaves disyuntores diferenciales de 300 mA son caros que ni los traen. Y que las curvas que se consiguen generalmente es la curva, esta curva D, esta curva D, en el tablero principal, es la curva C. Entonces yo tengo este problema, que me corta ante una misma térmica, o incluso hasta térmica, me puede llegar a cortar antes la del tablero principal que la del tablero seccional. En teoría, una instalación bien hecha tendría que tener estas consideraciones. ¿Se entendió hasta acá? Todo esto, de todas maneras, digamos, no se lo voy a tomar ni lo tienen que poner en ningún lado, es para que tengan en cuenta todas estas cositas. Profe, ahí Camila pregunta, profe, entonces si hay una mínima pérdida de que si tocas te da un cosquilleo es porque te falta el disyuntor. Eso pregunta Camila. No. El disyuntor corta recién, el disyuntor corta recién, vos tenés cuarto pasa más de 30 miliamperes. Si no, lo que pasa es que esto se ha ayudado por la investigación también. Y con 30 miliamperes tenés en 20, o sea, la corriente 220 o 230 en general, esto te puede matar, pero algunos se pueden pegar fácilmente. El quedar pegado es porque sí está mal. Entonces no te quedas pegado, no te quedó pegado porque la intensidad que circuló es tal que tuvo una contracción muscular y quedó apretado. Se escuchó, se, Se se escuchó todo cortado, profe, otra vez. A ver, no sé si lo mejor es salir de entrar.